Ignacio, gracias por venir. Gracias a ti, fan de tu podcast, así que contento de estar por acá. Quería tenerte acá porque yo soy fan de WeWood. Me parece uno de los negocios en verdad más interesantes que he visto en la región. Primera vez que te lo digo. Muchísimo de qué hablar. 5 países en 5 años. Un equipo de ya ¿cuántas personas? Casi 500. Me parece una locura. Tu primer emprendimiento, para empezar, ahorita igual que yo, joven. ¿Cuántos años tienes? 28. 28. Entonces, muchísimo de qué hablar. Quiero aprender sobre cómo has levantado capital, sobre cómo has escalado varios países, sobre cómo te has relacionado con tus socios, sobre cómo has empezado a crear estas experiencias de lujo, yo diría, o diferenciadas de lo que podría ser el mundo de hotelería y el mundo de Airbnb. Ustedes, tengo entendido y he vivido, juegan un poco en el medio, ¿no? Total. Pero antes de hablar de cómo han crecido Winwood, me encantaría hablar de por qué emprendiste, porque revisando tu LinkedIn, prácticamente tu primer trabajo fue en McKinsey. Pocas personas dejarían ese trabajo, dejarían esa línea de carrera. Entonces, ¿qué te motivó a empezar Winwood en primer lugar? Buena pregunta. Creo que varias cosas. Me fui a estudiar a Estados Unidos, a Cornell, eh, y entré a McKinsey, en verdad, porque me gustaban muchas cosas y no sabía exactamente qué quería hacer, a qué vertical quería meterme. Entonces dije, perfecto, me meto, pruebo diferentes industrias, y fueron 2 años increíbles. O sea, viajaba de lunes a jueves, trabajé proyectos de minería, consumo masivo, banca, en 4 países. O sea, fue una experiencia alucinante, la mejor escuela posible, pero yo sabía que quería hacer algo propio. Vengo de una familia bien entrepreneurial, en verdad. Mi mamá ha trabajado toda la vida desde que es audióloga, desde que tengo uso de razón. Mis abuelos crearon Incaterra hace 50 años. Mi padre después hizo un twist de lo que él veía que era el siguiente trend y sacó hoteles con Andean Experience más boutique, más remotos. Eh, y había una frase que me dijo mi tío abuelo Tayo, que son mis mentores principales, que él sentía que él había tenido la responsabilidad de crear puestos de trabajo en el Perú y no solo ocupar uno. Así que eso creo que se me quedó marcado de siempre y sabía que quería hacer algo propio. McKinsey me ayudó porque tiene una política de up or out. Entonces, después de los 2 años de Business Analyst, era o me iba a hacer la maestría o me iba. Claro, si no te ven siendo partner, es chau. No, exacto. Y vas subiendo, tienes que subir etapas en este tiempo límite, ¿no? Entonces, yo dije, tenía 23 años, no quería irme a hacer una maestría en ese momento, entonces fue como que ya, bueno, emprendamos. Y ahí conocí a Alejandro Garay, uno de mis socios, en una mina a 4.000 metros, así que nada que ver con lo que hacemos hoy. Salió la idea de Winwood y nos tiramos a la piscina. ¿Te acuerdas el momento cuando dijiste de todas maneras quiero empezar algo propio? Porque tampoco es que empezaste a los 18, 20, 22, demoró algo más. El momento exacto fue en McKinsey, en una fiesta, que estaban haciendo un socio nuevo en la oficina, y se me acerca Alejandro Garay, y éramos, yo creo que de los únicos 2 analistas que habíamos hablado que no queríamos irnos al MBA. Entonces siempre hablábamos de negocios, de ideas, de conceptos, de qué nos gustaba. Y me dice, yo sabía que su hermano trabajaba, que Juan, también fundador de Winwood, él trabajaba en Venture Capital en Europa. Juan ayudó a levantar uno de los primeros fondos de VC de acá, Ataria Ventures, con Alejandro Ponce, que también ha estado por acá en el podcast, he visto. Y estaba trabajando en GFC en Berlín. Y Alejandro me dice, Juan ha estado viendo un negocio muy interesante de hoteles descentralizados. Sé que te encanta a ti hotelería, ¿te sumas? Me lo dijo a las 12 de la noche en una fiesta. El día siguiente a las 9 de la mañana me acuerdo que le escribí, vamos, para adelante, sin saber qué más venía. Y bueno, ahí arrancamos. Hoteles descentralizados. ¿Qué significaba eso para ti en ese momento? En ese momento, en verdad no teníamos muy claro qué queríamos hacer, pero habíamos visto que los alquileres de corto plazo estaban booming a nivel mundial, pero la región con más crecimiento era Latinoamérica, que el número de departamentos listados estaba creciendo entre 20 y 30% por año, pero también era la región con peor nivel de satisfacción de los clientes. Entonces lo que veíamos era la gente quiere viajar de esta manera, en departamentos, en casas, pero el nivel de producto no está a la altura. Entonces desde el principio nuestro concepto fue, nuestro slogan es Home Experience, Hotel Quality, ¿no? Entonces es combinar estos dos mundos de viajar como si estuvieses visitando a un amigo, quedarte en departamentos, casas completas en las mejores zonas de cada ciudad, manteniendo un mismo estándar. Ahí en la parte hotelera, ¿no? Porque sabes que si vas mañana a México, Colombia, Perú, Panamá, Madrid, el nivel de diseño, el nivel de soporte, alguien te va a contestar el teléfono las 24 horas del día.
y va a estar ahí. Entonces, así nació la idea y teníamos que ir puliendo el modelo porque hemos hecho 1000 cambios, ¿no? Pero así nació y ese es el concepto que queríamos plasmar. ¿Esto fue qué año? 2019, Claro, timing ideal, ¿no? timing ahí. Fine, fue sí, octubre del 2019. Para ese momento tú ya habías usado bastante Airbnb, me imagino, que más o menos es la empresa más conocida, se podría decir, más grande de este concepto de alquileres a corto plazo en casas o departamentos de terceros, pero como tú dices, no tiene para nada esta estandarización. Es que eso es lo que yo sí. Y los 4 fundadores fanáticos de Airbnb, eh, pero nos había tocado experiencias espectaculares y también experiencias muy malas. Entonces, eso es lo que dijimos. Tienes estas mega propiedades, estas casas increíbles, departamentos, en zonas, sitios que nunca podrías alquilar en un hotel, mucho más grandes a la mitad del precio, pero nos tocaron un par de experiencias malas también, ¿no? Antes de seguir con el tema del negocio y cómo empezó, me da mucha curiosidad cuáles eran tus dudas sobre emprendimiento, ¿no? Porque estabas rodeado de puros cracks en McKinsey, tenías de nuevo este background de emprendedor familiar, de seguro puedes hablar con esas personas, pero siendo algo nuevo para ti, ¿qué dudas tenías sobre lo que creías podrías lograr, no podrías lograr, qué te faltaba tal vez de experiencia para empezar el negocio? Yo creo que obviamente muchísimas dudas de por qué 4 socios, yo era el único peruano, o sea, 3 extranjeros, 2 españoles, un italiano y yo, eh, ¿por qué nosotros, no? Te entran muchas dudas de si es que esto en verdad tiene sentido, si es el momento ideal. Yo creo que me ayudó también ver a mi papá emprender, porque él emprendió, ha tenido varias emprendimientos, pero el actual, el más exitoso, lo hizo bastante mayor, cuando ya tenía 3 hijos. eh, y yo veía también mi papá emprendió y abrió el primer hotel Titilaca, en el lago Titicaca, casi en el timing perfecto con la crisis del 2008. Entonces, fueron también años duros y yo lo veía tener que pasar esos años mientras que teniendo que apoyar y alimentar a una familia, ¿no? Entonces yo creo que lo que también me ayudó, me convenció de emprender rápido fue no tengo nada que perder. O sea, tengo 23 años, si esto no funciona, le regreso a tocar la puerta a McKinsey de nuevo o ya veremos, pero sentía ese es el momento, no tengo nada que perder, tiremos a la piscina y en el peor de los casos aprendo algo, ¿no? Para mí fue igualito, ¿no? O sea, yo que también tengo 28 igual que tú, yo empecé en la universidad cuando estaba en séptimo ciclo, o sea, un poco antes que tú, con un modelo de negocio completamente distinto. Pero claro, tenía 21 años y mi mentalidad era esa, era como, no tengo nada que perder ahorita, sigo viviendo en la casa de mis papás. En el peor de los casos, creo yo que si me gusta lo que estoy haciendo, voy a querer aprender y voy a probablemente aprender más o de una mayor variedad de cosas en un menor plazo de tiempo que si me metiera a trabajar a X empresa, ¿no? Y ese fue un poco como que, creo que lo he mencionado antes en este podcast, ¿no? Ese fue como que el momento cuando internalicé ese pensamiento como que ya, el tiempo está de mi lado, peor de los casos, confío de que voy a aprender más por esta experiencia, por más de que dure 6 meses, un año, lo que sea, a que si me meto a trabajar. Y no haber ese como que what if, ese como que, no intenté. Totalmente. Y también algo que a mí me ayudó fue ver a la gente que yo admiraba de muchos rubros y pensar como quién quiero ser, cómo quiero acabar. Entonces, y yo veía a consultores que me parecían unos cracks, o sea, en McKinsey, la gente más inteligente, más capacitada con la que he trabajado en mi vida, pero veía lo que habían creado tíos, mi papá, mis abuelos, gente muy cercana, amigos, que lo que veía esa satisfacción de crear tu propia empresa, trabajar por algo propio, generar trabajos, sentía por ahí va. O sea, eso es lo que quiero terminar y bueno, empecemos a ver cómo nos va. Entonces, se juntan para idear este MVP, esta primera versión de estos hoteles, experiencias descentralizadas. ¿Cuál fue el primer paso? Esa Bueno, primera reunión, esa primera conversación. yo, para ser sincero, no renuncié a McKinsey. O sea, agarré y dije, pues conocí a Alejandro, pero no conocí a los otros dos. Juan estaba en Berlín en ese momento y se tomó un vuelo a Lima y arrancamos. Nos empezamos a juntar.
o sea, 14 horas al día por todos los días, y de la nada empezamos. Mi primer feeling fue, ok, el equipo funciona. Creo que seguimos teniendo personalidades distintas, pero muy complementarias, y decidimos, hagamos un piloto, un MVP. Alquilamos un primer departamento en Pedro Martinto, en Barranco, que lo seguimos operando hasta la fecha, y lo decoramos nosotros mismos. Mandamos a hacer unos cuantos muebles, mandamos a imprimir arte, y me acuerdo que nos quedamos sin presupuesto y nos quedaba la pared más importante del DEPA vacía. No sabíamos qué hacer. Yo saqué una tabla mía antigua, que era de Sofía Mulanovich, o sea, que la había comprado yo de tercera, creo, y la pusimos en la pared, y con eso salimos a vender el DEPA en Airbnb. Nada de marca propia en ese momento. Y el DEPA tuvo 95% de ocupación las primeras 2 semanas, y dijimos, acá hay algo. ¿Ahí cuál era la intención? Simplemente validar de que había un mercado para esa zona en Barranco y que alguien Exacto. quería alquilar un O sea, determinado habíamos hecho plazo. todo el research, y el research, el Excel aguanta todo, ¿no? Pero Airbnb ya estaba. Exacto, Airbnb estaba. Entonces nosotros ya hemos visto cuántos departamentos hay en Lima, en las mejores zonas, qué tarifas cobran, cómo está la ocupación, y todo pintaba muy bien, pero dijimos, antes de salir a levantar capital o algo, tenemos que probar el concepto y validar que funciona. A eso quiero llegar un poco porque en onda de aportar valor a los que acá nos están escuchando y están pensando tal vez en sacar adelante un negocio, una nueva unidad de negocio, me es de mucha curiosidad esa mentalidad y experiencia que tenías de nuevo. Si bien era tu primer trabajo como consultor y de nuevo hablando con otras personas que habían emprendido sobre cuál era este framework, esta visión de lo que sentías tenías que resolver. O sea, querías tasar de qué tamaño era el mercado, qué querías validar para, digamos, comprometerte al 100% y ya renunciar. Exacto. No, lo primero que quería validar era que podía trabajar bien con mis socios y que hacíamos buen equipo. Buen punto. Ese era el punto número uno. El segundo era tamaño de mercado, como dices, y obviamente hicimos mucho research, veíamos, los números acompañaban la hipótesis de que había un mercado grande, y lo más importante, creciendo 20-30% por año el tamaño de mercado. Después, nuestro modelo de negocio cambió mucho, pero inicialmente nosotros alquilábamos depas, los amoblábamos y los subalquilábamos, y nos quedábamos con el margen por encima de la renta fija de lo que podíamos sacar. Sonaba muy bien, y empezamos con ese. Y entonces dijimos, saquemos un primer depa para hacer un MVP y salir a levantar capital con eso. Desde arranque ya sabíamos que, pues, especialmente ese modelo de negocio, que era el inicial, era bastante más intensivo en capital. Entonces sabíamos que teníamos que levantar capital. Ayudó muchísimo que Juan venía del otro lado de la mesa, de fondos de Venture Capital. Entonces, o sea, a mí me decían, valoriza tu empresa con solo un PowerPoint en varios millones de dólares. Y a mí me da hasta vergüenza levantar capital en ese momento con ese primer PowerPoint. Pero ayudó mucho que Juan estaba del otro lado y decía, yo he estado al otro lado de la mesa, esto es normal, esto es lo que valemos como equipo y vamos a levantarlo. Entonces salimos con ese piloto, tuvo 95% de ocupación, y dijimos, ok, acá hay algo. Obviamente ni siquiera no tuve que esperar 2 semanas de vacaciones de McKinsey. Al día 5 dije, el equipo viene funcionando muy bien, estamos todos all in, y ya, renuncié y nos tiramos a la piscina de verdad. Y de ahí salimos a levantar la primera ronda pre-semilla, que fue casi a fines del 2019. Bueno, 3 meses después nos cae la pandemia, y tuvimos que cambiar el modelo de negocio por completo. ¿A qué cambió? Nos dimos cuenta de dos cosas. Bueno, nos cae la pandemia, teníamos 25 departamentos en ese momento, casi todos en Barranco y unos cuantos en Miraflores, y nosotros nos habíamos gastado ya casi 40% de la primera ronda en constituir la empresa en Estados Unidos. O sea, hicimos el setup inicial en Estados Unidos, en Perú, y ahorramos toda la estructura general y amoblamos los primeros 25 departamentos. Bueno, contratamos un primer equipo, habremos sido como 7 personas en ese momento. Puede ser un poco ingenua esta pregunta, pero si el departamento es tuyo, ¿por qué vale la pena incurrir en todos los costos de amoblarlo? Es que en ese momento, cuando inició el concepto, Winwood amoblaba. Entonces tú eres un propietario y nosotros íbamos y te decíamos, te alquilamos tu depa, nosotros ponemos los muebles y los subalquilamos. Pero apenas nos cae la pandemia, primero que todo, que nuestros clientes eran 90% extranjeros hasta ese momento. De un momento a otro cierran los vuelos y perdemos todos nuestros clientes, y estábamos sobreviviendo con gente que se había quedado, extranjeros que se habían quedado atracados en el Perú. Entonces esa fue la primera etapa. El equipo de limpieza no podía ir a limpiar. Nosotros mismos, los fundadores, teníamos que ir a limpiar los depas. Me acuerdo perfecto, nos dividíamos, uno la cocina, uno el baño, otro las camas.
y teníamos que meter infiltrados a los huéspedes. O sea, alguien quería alquilarlo un mes, lo metíamos porque no podías ni entrar y salir de los edificios. Era un momento de locos. Y, pero yo creo que eso también nos ayudó a darnos cuenta de dos cosas rápidas. Una fue las rentas fijas no van. O sea, es un concepto, tienes un riesgo, un liability de las rentas demasiado alto. Modelos como WeWork y otros tuvieron esa misma realización, pero nosotros felizmente lo tuvimos bastante rápido. Entonces migramos a contratos variables. Y el segundo cambio fue que los propietarios nos dimos cuenta que nosotros éramos, más que ser un inquilino, teníamos que ser el aliado del propietario para rentabilizar su propiedad. Entonces nosotros hoy en día lo que somos es property manager que se encarga de toda la gestión. Entonces, si tú quieres invertir en una propiedad, te decimos en base a nuestra data, estas te recomendamos en cada país. Ok, quieres comprar una en Panamá. Nosotros te ayudamos a comprarla, te amoblamos el DEPA a costo, te financiamos los muebles, si los paga el propietario, pero los financiamos, y de ahí nosotros cobramos un fee de manejo de la propiedad y nos encargamos de toda la parte operativa, y en promedio pagamos 20% más de renta que lo que le sacarían en la renta tradicional. Entonces, esa es un poco nuestra propuesta de valor para el inversionista dueño de real estate. Volviendo al problema principal, retrocediendo un poco. ¿Por qué crees que hay este problema? ¿Por qué el consumidor quisiera ir a este lugar mejor amoblado en lugar de más parecido de nuevo, tirando hacia el WeWork, pero más estandarizado? Hacia el Airbnb. Perdón, hacia el Airbnb, pero más estandarizado en lugar del hotel. Yo creo que En línea es la oportunidad que vieron, ¿no? sí, yo creo que Airbnb fue muy disruptivo en la industria porque transformó la industria de hospitality de viajes, porque abrió una nueva categoría que antes no existía. Entonces lo que hemos visto es el concepto, los departamentos y las casas que manejamos como producto tienen varias propuestas, o sea, varios beneficios versus un hotel. Son mucho más grandes, primero que todo. Tienes cocina, tienes sala. Para gente que se quiere quedar estadías un poco más largas, corporativas, quieres poder invitar amigos, quieres poder cocinar, te sientes más como en casa. Entonces, ese es el primer foco. El segundo es precio. Nuestro modelo es mucho más eficiente en costos. O sea, sí, somos casi 500 personas, pero manejamos 1.400 propiedades en 5 países. Entonces, cuando sacas el ratio de personal sobre propiedades, tenemos hasta 60% más bajo que un hotel tradicional. Entonces podemos ofrecerlo a un precio, sí, normalmente estamos en el segmento más premium dentro de Airbnb, Booking, Expedia, dentro de estas plataformas, pero igual te cuesta la mitad que un hotel de lujo. Entonces es la combinación de producto y beneficios y también es para un segmento que es bastante más budget savvy, ¿no? Y que está buscando maximizar el precio por noche. Volviendo a los inicios, o sea, profundizando sobre esos inicios, ¿cuánto dinero levantaron al inicio? Levantamos $500,000. Ya que la visión era, obviamente pivotearon, o sea, cambiaron un poco el modelo. Una vez que cambiaron el modelo, ya les quedaba un poco menos de eso. ¿En qué se fue? ¿En solo en amoblar? En gran parte en amoblar. Crear el e-commerce, o sea, la página web. Exacto. Crear la página web, amoblar, hacer el company setup, ¿no? Crear la empresa acá. Sabíamos que teníamos, los inversionistas también te lo exigen, toda la estructura extranjera para la holding, entonces tuvimos que gastar en company setup también, pero se nos va más o menos la mitad de la ronda y en un momento u otro no teníamos clientes, entonces teníamos que renegociar con todos los propietarios, los migramos a rentas variables y dijimos, ¿qué hacemos? En el momento, en teoría, nosotros queríamos empezar a levantar la ronda seed mediados de 2020. Mediados de 2020 estábamos en modo supervivencia al 100% y con los VCs que hablábamos nadie quería tocar hospitality y Latinoamérica en ese momento. Entonces, lo que dijimos fue, ok, migramos a un modelo mucho más eficiente. Bueno, dijimos, o sea, no hay otra que ser rentables y crecer. Entonces creo que también nos puso un chip en la cultura de la empresa de rentabilidad desde el día uno. Juan agarró una maleta y se fue a fines de 2020 a Bogotá sin conocer a una sola persona. Alquiló 3 depas en el Parque Virrey. Nosotros lo ayudábamos virtualmente a escoger los muebles y a amoblarlos a la distancia y así abrimos Colombia. Entonces creo que uno de los aprendizajes fue, sabíamos que si queríamos crear algo grande de verdad y disruptivo no podíamos estar solo en Lima. Teníamos que poder acompañar al cliente moderno a que para que en verdad sea una marca potente, vayas donde vayas a la ciudad principal, tiene que haber un win-win en la mejor zona para que te quedes. Entonces, muy rápido era el boom de Rappi en ese momento también. Entonces dijimos, tenemos que ser peruano, colombianos. Y fuimos y abrimos Bogotá muy rápido. Y nos dimos cuenta que no era tan difícil como nos habían dicho. Obviamente cada país tiene complejidades muy fuertes, pero yo creo que nosotros mismos nos ponemos barreras
mucho más fuertes de diferencias sociales. Dentro de todo somos bastante más parecidos de lo que creemos, creo yo. Entonces, como al abrir Bogotá y Lima, ya teníamos dos mercados que iban creciendo a un ritmo sostenible, pero en conjunto un ritmo exponencial, ¿no? Entonces Creo que ahí, también algo positivo para ustedes en líneas a esta expansión internacional es que están vendiendo a un psicográfico, a un tipo de persona bien particular, ¿no? Tú lo mencionaste, ¿no? Esta persona probablemente la segunda mitad de sus 20, en sus 30, moderno, ha viajado por el mundo, probablemente habla más de un idioma, tiene algo de dinero, eh, le es común, de nuevo, usar este tipo de productos, servicios innovadores. Creo que eso también tal vez lo hace más fácil para ustedes. Y lo digo también como una recomendación a, si vendes un psicográfico, no una geografía en particular y diferencia, sino un tipo de persona, eso te hace más fácil encontrarla, ese tipo de persona en un distinto país. 100%. Y también, pues, en base a nuestra experiencia, no sé, por ejemplo, yo me había quedado en un Airbnb espectacular en Madrid. Increíble, pero no, nunca me los había vuelto a cruzar en ningún otro de mis viajes. Tampoco es que viaje a Madrid demasiado seguido. Entonces nos dimos cuenta que para crear esta marca potente teníamos que acompañar a nuestros clientes en sus viajes, tanto de turismo como corporativos alrededor del mundo. Entonces, esa era la idea. Siempre nos decidimos enfocar también en ciudades principales. Dijimos, nos pareció que cuando ibas a una playa, a un sitio muy remoto, el nivel de producto que buscabas era diferente, pero especialmente nuestro producto estándar, que son departamentos bien amoblados, bien equipados, funcionan mejor cuando estás en la mejor zona de una ciudad capital principal, ¿no? Claro. ¿Y cómo consiguieron esos primeros clientes? O sea, ¿qué tácticas de marketing, ventas al inicio los ayudó a...? Porque esa es donde mucha gente se traba, ¿no? Tienen la idea, probablemente tienen un buen producto o servicio, pero luego el go-to-market. Mira, nosotros tuvimos lo bueno es que no tuvimos que crear un mercado de cero. O sea, ya existían muchas plataformas y la gente buscaba ese, o sea, no estábamos reinventando la rueda, ¿no? Entonces, al comienzo, especialmente hasta que nos cayó la pandemia, teníamos 99% de los clientes venían por Airbnb. Teníamos unos buenos listings, buenas fotos, buen título Corrieron la ola. y corrimos la ola. Entonces, pero esto nos duró hasta que nos cae la pandemia. Entonces, de un momento a otro no teníamos clientes extranjeros y era cómo sobrevivimos, tenemos que empezar a targetear a los clientes locales. Y ahí es donde nosotros nos dimos cuenta, y hasta el día de hoy, uno de estos diferenciadores más fuertes es marketing y posicionamiento de marca. Entonces dijimos, tenemos que targetear al público local. Teníamos de todo, desde gente que venía por trabajo de provincias a Lima, teníamos todavía extranjeros que se habían quedado varados, que tenían que quedarse unos meses más, pero empezamos a recibir mucho más clientes locales, gente que, así como muchos regresaron a vivir con sus papás, muchos ya no aguantaban vivir con sus papás y querían salir y buscar un cambio, entonces gente joven que quería un contrato flexible, que si mañana lo que tenía que cancelar, lo podía cancelar y no había ninguna penalidad. Entonces empezamos a recibir mucha gente joven, parejas que se iban por un par de semanas, por meses, divorciados, o sea, mucha gente local que teníamos que empezar a targetear y empezar a conocer la marca de Winwood. Yo creo que eso nos aceleró el posicionamiento de marca local muchísimos años. Entonces, al final, cuando ya se empezó a recuperar el turismo, teníamos este público local que conocía a Winwood y que nos recomendaba a sus amigos, familia que venían a visitarlos. Entonces, así arrancó. Empezamos a trabajar mucho con influencers, con marcas locales, a hacer eventos, códigos de descuento, pero era un Ahora hacen poco bastante de eso, survival. ¿no? Hacemos mucho de eso, pero porque nació en ese momento y nos dimos cuenta que funcionaba. De repente, si no hubiese pasado el COVID, no hubiésemos podido, nos hubiésemos quedado riding the wave de Airbnb y no hubiésemos creado esa marca propia tan fuerte, ¿no? Te quiero contar cómo puedes invertir en inmuebles de manera simple. Nuestro sponsor, Proper, es una plataforma que solo comercializa departamentos para alquilar, donde puedes comprar un departamento colocando solo la cuota inicial y haciendo que el saldo se pague solo. Para ello, Proper soluciona todos los problemas de invertir en inmuebles. Primero, negocia con las principales inmobiliarias del país condiciones de compra preferentes y acceso a oportunidades únicas, dado que agrupa la demanda de muchos inversionistas. En ese proceso, te dan acceso a departamentos accesibles que puedes comprar con una cuota inicial desde $6,000 en las zonas de mayor potencial de la ciudad. Además, te ayudan a gestionar todo el proceso de crédito hipotecario hasta obtener tu aprobación bancaria. Finalmente, te consiguen el inquilino, recaudan el alquiler y administran el departamento para que no te preocupes por nada, quitándote
ahorrándote toda esa carga pesada. Su principal objetivo es que a través de una buena inversión inmobiliaria asegures tu futuro financiero. Para ello, Proper te brinda un workshop online gratuito de 3 clases donde aprenderás de inversión inmobiliaria y derribarás muchos mitos. Puedes registrarte en estos workshops en proper.com.pe. Quiero hablarles sobre el internet 100% fibra óptica de Win Empresas. Hoy atienden a más de 4.800 clientes en los principales sectores económicos del país, como banca y finanzas, industria y comercio, gobierno y educación. Cuentan con un equipo propio y certificado para atención y soporte 24/7, asegurando que tu empresa esté siempre en línea y tu internet funcione sin problemas. Nada de bots o AI, un ejecutivo y un técnico especializado que te brindan una atención ágil y soluciones cloud, ciberseguridad y servicios gestionados a la medida. La conectividad 100% fibra óptica de Win Empresas ofrece velocidades de conexión mucho más rápidas, estables y seguras en comparación a otras opciones, sin esperas frustrantes para acceder a tus aplicaciones clave en la nube o in situ. Lo mejor, la conectividad también es escalable. ¿Qué significa eso? A medida que tu empresa crece y necesitas más ancho de banda, la conectividad puede adaptarse para satisfacer tus demandas crecientes. Cuentan con más de 40 alianzas estratégicas con fabricantes líderes de tecnología que les permite proveer una propuesta de valor que acompaña la evolución digital de tu empresa. Ponte en contacto con Win Empresas visitando winempresas.pe para acelerar el crecimiento y la evolución digital de tu empresa. Y por el lado de aprendizajes que les dieron clientes, hay algo que como que... O sea, porque siempre vas iterando el producto, ¿no? Al inicio, como tú dijiste, ¿no? Tuviste que poner tu tabla de Sofía Mulanovich en la pared y poco a poco vas aprendiendo qué les gusta, qué no. Las cosas simples que ofrecen son, ¿no? Los shampoos, los jabones, las toallas. ¿Cómo fueron desarrollando la oferta en el tiempo? Yo creo que ayudó mucho que el primer año nosotros mismos, o sea, los socios, recibíamos el 100% de mensajes de huéspedes a través de la plataforma que centraliza todos los mensajes, pero veíamos todas las comparaciones, hasta cuando había un equipo, nos metíamos a responder también, y el celular de emergencia fue mi celular los primeros 2 años. Si alguien tenía un problema en la madrugada, llamaba y yo contestaba. Entonces, creo que nos enteramos, aprendimos muchas cosas en ese momento. Una de las más importantes fue qué amenities dejar, ¿no? Si tú te quedas en un departamento, ¿qué quieres que haya? Desde un sacacorcho que nos pidieron desde el comienzo, pero unas que nos sorprendieron fue, en base a encuestas a clientes, por ejemplo, qué amenities dejábamos. Muchos decían tapones de oídos y las máscaras, ¿no? Tapaojos. Entonces los brandeamos y les dimos una parte de posicionamiento de marca. Yo me he encontrado en aviones, yo entro a un vuelo y he visto a personas usando los tapaojos de Winwood brandeados. Entonces, así fue más que todo poder escuchar a esos clientes iniciales, ver qué nos pedían y poder iterar y ofrecerles ese nivel de experiencia que no lo veían en un departamento común. Y técnicamente se llama Winwood House, me recuerda a Soho House, que es como una cadena de clubes privados que hay en ciudades reconocidas alrededor del mundo. De seguro también te has robado unas ideas de por ahí, ¿no? Porque siento que hay un poco esa vibra. Bueno, Soho House te diría que es un referente de posicionamiento de marca a nivel mundial. Es increíble, todo el mundo los conoce, el tipo de diseño que tienen en sus casas y también el efecto de... Coolness. Exacto, de coolness, de que todo el mundo quiere ser parte de... O sea, que es privado, o sea, te tienen que invitar y tienes que pagar una membresía y todo el tema. Exacto. Y no sé si tanto como que todo el mundo los conoce, pero la gente correcta los conoce. Lo dijiste perfecto. Y yo te diría que Gregorio siempre ha sido de los socios el que más se ha obsesionado con eso en Winwood. Y te diría que lo hemos hecho bien también porque hemos logrado crear mucho con eventos de comunidad, o sea, que no tiene nada que ver con el producto final, pero hacemos, por ejemplo, muchas comidas donde invitamos a gente interesante de cualquier tipo de rubros. Podemos invitar a un banquero, a un deportista, a un artista, y invitamos a gente muy distinta y hacemos este tipo de eventos por lo menos una vez al mes en cada ciudad, donde gente interesante se conoce a través de Winwood. Entonces, es algo que no es nuestro producto final, pero lo hacemos en casas donde que las alquilamos, la gente conoce el producto, pero también se lleva memorias o hasta ideas de negocio o contactos y de dónde se crearon en Winwood House. Entonces yo sí creo que ha habido esta parte de no solo crear un producto, sino de crear una comunidad desde el día uno y una marca potente detrás que sí, hemos tomado varios referentes de la industria. Es que
Me parece clave, ¿no? Porque yo me pregunto, o sea, ¿cuáles son lo llaman tus business modes, ¿no? Como que barreras de entrada a potenciales competidores. Obviamente, bueno, van a tener que crear un equipo de cracks como lo hicieron ustedes, van a tener que probablemente levantar capital, van a tener que soportar todas las cosas como la pandemia, probablemente va a haber otra en algún momento. Em, pero, de nuevo, ¿qué restringe a alguien con millones de entrar y hacer el mismo modelo de Winwood? O sea, creo que una de las cosas principales es lo que estamos hablando, ¿no? De esa marca cool, de esa experiencia, de esos eventos, de esa comunidad. Tiene que ser uno de los pilares fundamentales. Total, y mira, han habido varios que han entrado con muchos millones y han quebrado rápidamente. Entonces, ahorita entramos a eso, pero yo creo que los principales diferenciadores es marca, uno, segundo, o sea, tecnología, que va de la mano con el tercero, que es que hemos logrado ser rentables con una operación muy eficiente en muchos países. Entonces, por ahora no hemos visto ningún otro operador que maneje la cantidad de departamentos que tenemos nosotros o cercano y que sean rentables. Yo creo que es una combinación de factores. Una es que cuando arrancas con demasiado capital del día uno, no tienes ese incentivo, no tienes esa fuerza de ser eficiente o de verdaderamente ser disruptivo en tu modelo de negocio del día uno porque tienes demasiado capital. Entonces yo creo que a algunos les pasó eso, que simplemente tenían la plata, tenían que gastarla, entonces nunca hicieron el cambio de modelo de negocio como nosotros lo hicimos muy rápido, a ser eficientes, entonces se gastaron millones de millones en muebles, garantizando rentas fijas altísimas. Ya toda tu cultura se vuelve sobre gastar, gastar, gastar en lugar de ser Exactamente, eficiente. exactamente. Yo creo que hay una parte que es cultura, hay otra parte que es conocer el mercado local. Hemos visto muchas empresas que han llegado de Europa, de Estados Unidos. Por ejemplo, en México nos hemos cruzado con varias que han tratado México como si fuese cualquier ciudad principal de Estados Unidos y es un mercado, un negocio muy diferente, una industria muy diferente. Tienes que saber qué Tienes que son, saber dónde poner dónde ponerte. O sea, en Lima es como Ciudad de México también, que es te vas a 2 cuadras a la izquierda y acabas en una zona que es mucho menos atractiva para un extranjero que la otra, hay 2 cuadras de diferencia. Entonces también tener ese local know-how nos ha ayudado un montón. Pero yo diría que principalmente ha sido un tema de cultura y eficiencia. O sea, cuando no tienes otra más que ser rentable, lo logras, como sea. Entonces, mucho de nuestro desarrollo tecnológico también ha sido a través de eso, de automatizar procesos de nuestro equipo operativo, de simplificar la vida de los huéspedes. Hoy en día, 90% de nuestros huéspedes no interactúan con nadie en nuestro equipo en persona. Entonces, tratamos de darles una experiencia personalizada, pero 100% digital. Es importante, ¿no? Creo que la mayoría de gente no quiere interactuar con nadie. Y eso también fue un cambio post pandemia, que agarramos esa curva, que a los mismos clientes les preguntábamos si querían check-ins en persona y nos decían, no, dame un buen smart lock que funcione, ponemos sensores de ruido en las propiedades, tenemos un montón de como sistemas de soporte para evitar fiestas, problemas, pero poder al final tener el control de manera eficiente. Entonces, hablando de esa eficiencia, creo que hay mucha gente que está escuchando esto, que sea que trabaje en una empresa o tenga su propio negocio, dice, ya, Ignacio, suena súper interesante esto de ser un modelo súper lean, súper eficiente, rentable. ¿Cuáles son las métricas principales, llamémoslas las tres principales que tú dices, si están bien, tenemos ese negocio eficiente, saludable? O sea, cash flow, Mira, cash flujo de flow, caja. sí, flujo de caja y evita, o sea, las métricas financieras número uno. El que, bueno, lo vemos a nivel de cada propiedad, edificio, ciudad, país, todos los días, es RevPAR, que es la multiplicación de ocupación por tarifa diaria por noche. Entonces, tú puedes tener una tarifa altísima, pero si tu ocupación es baja, tu RevPAR es bajo. Entonces, tu RevPAR nos dice, al final, por cada país, cada ciudad, cada edificio, tenemos las metas y vamos viéndolo a ver más o menos cómo está. Y el tercero, para mí, es satisfacción de cliente, ¿no? Que nosotros tenemos dos clientes principales, los huéspedes y los propietarios, que les manejamos sus propiedades. Entonces, si ellos no Que están me dice el NPS, ¿no? el NPS, tal cual. Y si ellos no están contentos, nosotros no somos dueños de ningún activo. O sea, al final tenemos que tener a los dos lados de la moneda contentos. En líneas de esta eficiencia me da mucha curiosidad. ¿Qué aprendiste en McKinsey? Que no son consultores de negocios, se dedican a esto, ¿no? Lograr eficiencias y aprovechar oportunidades para negocios. ¿Qué cosa como que trataste de robarte tú con tus socios de esa experiencia que dijiste ya, esto que hemos aprendido en este caso particular o de tal vez cómo mismo McKinsey trabajaba, que robaste? Yo creo lo principal que me llevo de McKinsey, que me llevé, fue no tener miedo a cuestionar
el status quo de los procesos. Entonces entrábamos a empresas y nos decían, eso es así. ¿Por qué? Porque siempre se ha hecho así. Entonces, hace 50 años que se hace de la misma manera y nosotros, o sea, yo era un analista de 22 años en McKinsey, los gerentes de tal minera o tal banco miran con una cara de ¿tú qué vas a saber? Pero simplemente es hacer las preguntas. No, 3 veces por qué. Yo no era ningún genio, pero simplemente 3 veces ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y hasta ellos mismos terminan dando el insight de repente puede ser hecho de una manera más eficiente. Entonces yo creo que en la cultura de Windows lo que tratamos de plasmar es que mejora continua. O sea, hoy en día, sí, tú dices, podemos ser rentables, podemos estar creciendo bien, pero el Winwood hoy, con casi mil, un poquito menos de 1500 propiedades, es muy distinto al que tengamos el Winwood con 3000 propiedades. Entonces, ese playbook de cómo manejar 1500, probablemente lo vamos a tener que tachar y hacer de nuevo en las 3000. Entonces, también ese proceso de mejora continua e ir creciendo la velocidad de la empresa. Nunca sentirse cómodo de que si es que te funciona hoy, te va a funcionar para adelante, ¿no? Deben haber muchas personas en tu vida que te dicen, Ignacio, ¿cómo hago lo que está haciendo Winwood, pero para estos 3 departamentos que he visto que me parecen bonitos, creo que están en una buena zona, quiero hacer algo de cash, un ingreso extra? ¿Qué les dices a esas personas? Porque seguro hay varias. Un montón. Y hay algunas que dicen, lo compro y ustedes manéjenlo y perfecto. Hay unos cuantos que sí, lo quieren hacer y manejarlo ellos. Yo me refiero más a eso, A ¿no? eso, que quiere hacer su propio negocio. Sí, es más como que tienen algo de cash, no la quieren tener estancada ahí en el banco. Y de nuevo, puede ser con un depa, 2, 3. ¿Qué le dices a esas personas que quieren no ir o tal vez sí por Airbnb o por otra ruta? Mira, yo lo que siempre digo es que a mí me encanta la industria, que la recomiendo al 100%, pero que no, o sea, que no subestimen en la cantidad de chamba y horas que requiere, ¿no? Al final, si quieres hacerlo bien, tienes que estar ahí, tienes que recibir a los huéspedes, darle las recomendaciones, contestar el teléfono a las 3 de la mañana si es que alguien tiene un problema. Y conozco gente que maneja sus 2, 3, 4, 5 depas y les encanta, y hacen una increíble chamba, pero muchos, a veces suena romántica, la idea es como tener un hotel o un restaurante, Exacto. o suena Es como mi increíble. hotel boutique. Exacto, pero a la hora de la hora te das cuenta que operativamente es bastante más chamba de lo que parece. Creo que no he tenido en este podcast a alguien que en 5 años ha escalado a 5 países. Y con toda esta visión de, no, diferentes líneas de productos y todas estas cosas increíbles que están haciendo. Y mi primera pregunta es, ¿cómo mantienes la calidad? Eso es lo más difícil. Y te diría, siempre nos preguntan cuál es, ¿no? Tu reto principal ahorita, que es lo que te hace que no duermas bien en las noches, es mantener el estándar de calidad. Es muy fácil de medir, porque al final le pedimos, ¿no? Los ratings, el NPS a cada huésped. Hemos logrado mantener 95% de satisfacción, pero también cuando tienes 20.000 huéspedes al mes y tienes 5% que no la pasan increíble, estás hablando de 1.000 personas todos los meses. Entonces, un montón de gente que no tiene la mejor experiencia. Entonces yo creo que mucho ha sido procesos y estandarizar, o sea, corporativizarnos un poco más. El perfil de nuestro equipo ha cambiado mucho. Cuando empezamos, los country managers, por ejemplo, necesitábamos gente que sea mucho más comercial, mucho más vendedora, que vaya a crear un concepto de cero y a escalar la marca. Que está como emprendiendo prácticamente. Literalmente es emprendiendo. Tú eres dueño de tu P&L, crees este negocio, es tuyo. Y hoy en día hemos empezado a contratar gente un poco más senior, con más experiencia y también con mucho más experiencia operativa. Porque al final manejamos casi 500 personas, 60% de ellos son en roles operativos y, o sea, los checklists de limpieza, los software que usamos para poder registrar cualquier tipo, entra un depa, un housekeeper, ve un rayón en la pared, le toma una foto, automáticamente eso le llega al equipo de mantenimiento que tiene que ir y hacerse ticket. Entonces hay un montón, o sea, un soporte operativo muy fuerte atrás que me parece ahorita que es el foco número 1 para mantener el estándar. ¿Para usted fue lógico las personas que necesitaban para crecer este negocio, o alguien les dijo, mira, tú tienes que poner un country manager en cada país, va a empezar como vendedor, luego internamente hay una central donde hay rol A, B, C? Cuando empezamos no teníamos idea. O sea, empezamos y nos dividimos un poco. Juan siempre ha sido bien orientado a growth. Ella sabía todos los roles de startups y eso. Exacto. Entonces venía, obviamente tenía esa experiencia. Nosotros en McKinsey, yo tuve un par de proyectos de organigramas, entonces algo podíamos inventarnos, pero empezamos nosotros dividiendo nuestros roles, obviamente hacíamos casi todos un poco de todo. Cuéntame un poco de eso, cómo se veían. Y al comienzo, Gregorio y yo nos encargábamos más de la parte operativa y de amoblado de los depas. Entonces íbamos literalmente con un iPad cada uno,
esta pared la pintamos de este color, este cuadro lo ponemos acá, una planta acá, un mueble. Parecíamos diseñadores, estábamos, o sea, aprendiendo Tenías tu Pinterest on the ahí. go. Tenía mi Pinterest, olvídate, no sé lo que era mi Instagram, me salían puras fotos de diseño. De ahí Alejandro siempre ha sido el más o sea, el financiero, entonces se encargaba de, bueno, muy involucrado en la parte de levantamiento de capital inicial y después en la parte de manejo de los fondos, y Juan mucho de growth. Entonces, así, pero al comienzo, obviamente, cuando tocaba hacer algo, el otro iba, suplía, o sea, era un rol entre comillas, porque tocaba hacer un poco de todo. Y contratamos a personas, al comienzo contratamos un par de personas de obra que nos ayuden a amoblar y a equipar los depas. Contratamos una persona que nos ayudaba en Customer Experience y lo que sea que venga, y una persona de housekeeping. Y obviamente, mientras hemos ido creciendo, hemos dicho, ok, ¿qué necesita? Como que ha sido bastante orgánico ok, necesitamos a alguien que, por ejemplo, juntar housekeeping, mantenimiento y crear el área de ops. Necesitamos un country manager acá. También tema de reuniones. ¿Qué reuniones queremos tener? ¿Qué comités? Por ejemplo, hemos aprendido que para sacar un edificio nuevo tenemos que pasar el comité de growth que tenemos cada 2 semanas y ser aprobado de manera unánime, ¿no? Para controlar el estándar de calidad y que no les pase lo que hemos visto a otros competidores Que se gastaron todo. Se gastan todo y empiezan a sacar producto que ya no está alineado con su marca. Pero te diría que ha sido un proceso bastante orgánico y de regresar al pizarrón y apenas aceptar los errores. Si nos damos cuenta que un rol no era necesario, un equipo no era necesario, poder hacer los ajustes. ¿Y cómo has aprendido a lidiar con todas estas personas? Porque ya 500 personas, me queda claro que tú tienes este rol más operativo, hoy día estás de CEO. ¿Cómo te aseguras tú, Ignacio, de con tus limitadas horas a la semana, mes, poder cubrir, tener una visión sobre todas las áreas del negocio? Mira, creo que ha sido, bueno, primer punto es, yo sí te diría que la parte más difícil, o sea, el reto más fuerte es manejo de personas, mantener un equipo tan grande, motivado, enfocado, apuntándose a las mismas metas. Hay una chamba de cultura fuertísima. Diría que hemos armado buen talento del equipo no le gusta que le digamos recursos humanos, ¿no? De people y cultura, en todos los países. Y mantener a la gente enfocada en los indicadores principales. Te diría también que hemos hecho una muy buena chamba en tener los dashboards de los KPIs principales actualizados en tiempo real. Entonces yo puedo estar en cualquier parte del mundo, pero todos los días, bueno, primero de todo, me levanto, lo primero que hago es me leo el 100% de reviews de todos los webs, todas las mañanas. ¿Que los ves dónde? En nuestro propio backend tenemos un dashboard que agrupa los reviews de clientes directos, de Airbnb, de Booking, de todo. Entonces me leo todos los de ese día. Te levantas estresado, me encanta. Sí. Antes, en un momento lo hacía antes de irme a dormir y no dormía. Entonces, en las mañanas. Me leo los reviews, de ahí me meto al Power BI, que es donde vemos el dashboard principal de todos los KPIs, cómo está al día de hoy versus el mes anterior, versus el año anterior, cada indicador. Entonces, como que me da un overview general de cómo estamos. Y yo te diría que el reto más fuerte para mí ha sido ir cambiando de rol porque me encanta el negocio, hacia estar metido suficientemente en el día a día para saber qué es lo que está pasando y que no se nos vaya nada de las manos, pero también dedicar mi tiempo a partes más estratégicas como levantamiento de capital, abrir mercados nuevos, ver la parte de estrategia y no perderte en el día a día. Claro, tienes que aprender a delegar y Total. priorizar tareas llamémoslas de mayor impacto, de mayor leverage, donde cada hora invertida puede dar, ¿no?, retornos mucho más altos. Totalmente. Y confiar en el equipo, ¿no?, que tienes. O sea, de country managers a los heads de cada área. Pero yo sí soy de la idea que, no sé, en un momento, ahora siento que ya menos, pero en un momento en que el mundo de startups y las rondas de financiamiento estaban booming, yo hablaba con founders que me decían que se dedicaban el 100% de su tiempo a fundraising y cero a manejo del negocio. Yo nunca estuve de acuerdo. Yo siento que tienes que mantener un balance entre la operación del día a día y estas tareas como más estratégicas, pero obviamente es un reto encontrar ese balance perfecto. Mira, si vienes escuchando las conversaciones de Era Digital, ya sabes que hay una infinidad de herramientas digitales que te pueden ayudar a sacar adelante tu negocio de manera más rápida
y eficiente. Un problema que yo siempre he encontrado con el uso de todo tipo de herramientas digitales es cómo estas se integran entre sí. Es horrible, sin importar el tamaño de tu negocio o empresa, tener que estar uniendo software de distintas marcas, tratar de conectarlas para que interactúen entre sí y que tú o tu equipo tengan que aprender a usar toda una serie de plataformas distintas. En mi opinión, es mucho más fácil y eficiente tener una herramienta todo en uno. Ahí es donde entra nuestro sponsor Odoo, que hoy tiene más de 12 millones de usuarios. Puedes gestionar todo tu negocio en una sola plataforma. Es gratis poder probar una aplicación y por solo $7 al mes puedes tener todas las aplicaciones para todas las áreas de tu negocio, como por ejemplo gestión de web e e-commerce, ventas, marketing, finanzas y contabilidad, recursos humanos, gestión de proyectos y comunicaciones, gestión de punto de venta y servicio al cliente. Todas se integran entre sí. Vale la pena darle una prueba a Odoo y su solución todo en uno para tu negocio. Puedes programar una demostración gratuita visitando odoo.com, eso es odoo.com. En línea al propósito de Era Digital, siempre queremos traerles información que pueda ser relevante para ayudarlos a sacar adelante sus negocios e industrias. En un mundo donde la eficiencia económica y la sostenibilidad son clave, es fundamental elegir las opciones energéticas correctas para tu negocio. Hace poco aprendí, gracias a conversaciones con el equipo de Cálida, que si tienes o gestionas un negocio en el sector de transporte, salud, restaurantes u hotelería, la energía más económica, confiable y segura del mercado es la del gas natural. Con hasta un 50% de ahorro en costos de energía, el gas natural es una elección que contribuye al ahorro y además cuida el medio ambiente. En la industria de transporte tienes ejemplos como el de Unicon, empresa que tiene la flota de camiones mezcladoras más grandes del Perú. Gracias al uso del GNV en su flota, ahorran más del 50% en costos de combustible, manteniendo la misma operatividad y desempeño de su flota. O empresas como Cerámicas San Lorenzo y Yambal, que además del ahorro sustancial que obtienen por el uso del gas natural, también contribuyen al cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad. Si todavía no estás utilizando gas natural en tu negocio y consideras que puede ser relevante, Cálida te quiere invitar a escribir a movilidad.sostenible@calida.com.pe para informarte más sobre qué es el gas natural y por qué es la fuente de energía más rentable y segura para tu negocio. Y hoy en día, ¿cuáles ves como los principales retos y oportunidades? O sea, ya están en 5 países, 2 continentes. ¿Qué se viene hacia adelante? O sea, y de nuevo, empecemos por los problemas. ¿Qué es lo más difícil de acá al siguiente nivel? Mira, nosotros queremos terminar el año con 2000 departamentos. Entonces, ahorita el reto principal es seguir creciendo de manera agresiva, pero manteniendo el estándar de calidad. Entonces, lo que hemos hecho para mitigar eso es crecer en más ciudades a un ritmo sostenible, no sobrecargar a cada operación local, entonces que cada una pueda ser eficiente y rentable, pero crecer en más ciudades a la vez. Probablemente también te trae retos de governance, de asegurarte que tienes el talento correcto en cada país. Hay más partes en movimiento, ¿no? Entonces yo te diría que el reto principal ahorita es asegurar ese crecimiento de calidad, no alejarnos de lo que es Winwood, de lo que es la marca, de lo que representa, del mismo tipo de propiedades, y mantener la rentabilidad también. Sobre las unidades de negocio, ¿cuál crees que de acá a 5 años va a ser la que trae el bulk, la que más factura? Gran pregunta. Yo creo que en términos de volumen de ventas, sí el negocio core del manejo de propiedades va a seguir siendo el más grande, pero yo creo que en términos de rentabilidad, le tengo mucha fe a Winwood Real Estate, porque yo creo que tenemos que dar el salto de no solo vender departamentos individuales a inversionistas, que es lo que hacemos hoy en día, pero meternos más arriba en esa cadena de valor de posiblemente levantar un fondo de real estate propio, que la gente pueda diversificar su riesgo y comprar un porcentaje en un fondo que tenga activos en 5 países diversificados, todos manejados por la misma empresa. Creo que hay mucho valor en meternos a esa parte del ownership de inmobiliario, porque ya tenemos la data, sabemos qué funciona, tenemos la operación que las podemos hacer rentabilizar y le sacamos más rentabilidad que el promedio de mercado. Entonces creo que lo lógico es ir metiéndonos más hacia ese lado. ¿Qué es lo más difícil de eso? O sea, el juego del riesgo. El juego del riesgo. Que al final nosotros hoy en día sí estamos en 5 países, pero también somos, como decía, muy eficientes y con una operación bastante movible. O sea, si nunca nos ha pasado, no hemos cerrado ninguna ciudad, pero si algún día tenemos que cerrar una ciudad y abrir otra porque hay una crisis política, hay algo social, lo que sea, lo podemos hacer. Cuando ya te metes a levantar un fondo, a ser dueño de esa parte inmobiliaria o a no ser dueño tú, pero llevar a inversionistas a comprar
producto importante, volúmenes fuertes, ya tienes mucho más riesgo en cada mercado, cada edificio donde entras, ¿no? ¿Ya estás aprendiendo sobre este juego de real estate para levantar el fondo o no todavía? Sí, ha ayudado mucho. Te diría que, por ejemplo, Patricio Curi, que es nuestro country manager de México, él entró cuando teníamos, creo que menos de 200 depas en Winwood, estados desde el comienzo, y él manejaba un fondo de real estate de fondos mexicanos en Estados Unidos. Tenemos 3 personas más en el equipo que tienen esta experiencia, que probablemente se saben más que yo del tema, pero ya le hemos estado metiendo varias varas al tema. ¿Y cuál sería un win, una victoria para Winwood? ¿Planeas vender o no? O sea, normalmente la mayoría Sí, de empresas que juegan este juego de startups que han pasado por las rondas, mira, planean vender o entrar a la bolsa, ¿no? La mayoría. yo sí, pero no a corto plazo. O sea, nosotros, si me preguntas, yo creo que el siguiente paso de Winwood está demasiado claro. O sea, ahorita ya es terminar de consolidar la TAM y verdaderamente, o sea, queremos ahorita entrar a Valencia, a Málaga, a Miami, o sea, a Lisboa. Tenemos el playbook de cómo sacar estas ciudades nuevas y tenemos que meter acelerador para seguir creciendo. Entonces yo te diría, sí, obviamente te mentiría si te digo que cuando empezamos la empresa no teníamos en mente vender en algún momento, pero no tenemos esa presión ni queremos vender en el corto plazo, porque nos parece que estaríamos dejando plata en la mesa. ¿Miami no es una geografía lógica para ustedes? Es 100%. Y ya estamos hablando, tenemos un par de inversionistas potenciales colombianos que quieren comprar un par de edificios chicos en Miami para que nosotros manejemos. Entonces estamos esperando más como el deal perfecto para abrir, porque es una ciudad cara. Lo que no queremos hacer es poner equipo que nos demore el crecimiento, quemar un montón de plata. Entonces es entrar. La duda no es entrar o no, es cuándo. Y entrar de la manera correcta. Pero por ahora lo tenemos en planes para comienzos del próximo año. Quiero salir un poco de Winwood y hablar de emprendimiento en general, de startups en general. Creo que hemos tocado brevemente ese tema, pero para ti, ¿cuál ha sido el mayor reto como emprendedor? O sea, ya a nivel personal. O sea, ha sido tu primer negocio, entonces, de nuevo, la respuesta típica es muchísimas cosas he tenido que cambiar como persona, pero ¿cuál ha sido como que la cosa puntual que tú dirías más has tenido que superar para sostener este negocio y crecerlo a lo largo de los últimos 5 años? Mira, yo creo que muchísimas cosas, no mentira, pero yo creo que la principal ha sido poder, poder estar cómodo tomando muchísimas decisiones importantes todos los días. O sea, yo te diría que, no sé, es que tampoco tenía tanta experiencia previa en la universidad o en McKinsey. Me sobreestresaba en las cosas más chiquitas. Creo que las hacía bien, pero por un nivel de estrés, de atención al detalle, de que todo esté perfecto. Y cuando ya manejas una empresa, primero que todo, que el nivel de responsabilidad es mucho más alto. Ya estás trabajando con plata de tus inversionistas y con las vidas y sueldos de trabajadores, de empleados. Entonces, creo que eso al comienzo sí me costó acostumbrarme a ese nivel no es de riesgo, pero es de responsabilidad en cada decisión. Y hoy en día siento que me ha ayudado muchísimo a crecer como persona, porque no hay otra. O sea, no te queda otra más que o sea, tomar decisiones muy rápido, siempre en base a data o lo que tengas disponible, pero no te puedes quedar pensando 3, 4, 5 días en una decisión porque tienes que tomar 20 al día, ¿no? Entonces, ser mucho más proactivo, mucho más práctico con mis decisiones, tener un nivel de velocidad de respuesta, pero más que todo adaptabilidad. Siento que la cantidad de problemas y cosas que nos han tirado en el camino, nunca nos las hubiésemos imaginado, pero no queda otra más que volver a adaptarte y la empresa, los que más rápido reaccionan o se adaptan al cambio son los que sobreviven. Así que creo que eso está tatuado en la cabeza de todos. He escuchado a varios emprendedores que sigo hacer referencia a algo que ellos escucharon de Jeff Bezos, que es de que Bezos tiene esta teoría de que hay decisiones o preguntas a resolver, ¿no? Como tú dices, de que tienes que tomar 1 millón de decisiones al mes, a la semana, decisiones tipo 1 o tipo A y luego decisiones tipo 2, tipo B, ¿no? Que básicamente un tipo de decisión es decisiones que puedes retroceder y cambiar tu decisión en el tiempo, ¿no? Como estas puertas que abren, cierran, puedes volver. Pero hay decisiones de otro tipo, de que una vez que tomas esa decisión, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Como levantar una ronda, por ejemplo. O escoger a tus socios. Exacto. Eh,
Entonces es más que nada sobre tratar de en verdad diferenciar qué tipo de decisión es. Es una decisión en la cual voy a poder retroceder en el tiempo o no. En las que no puedes retroceder en el tiempo o cambiar en el futuro, dales el tiempo. Y luego las otras, como tú dices, rápido, agilidad, no la pienses mucho. Sé perfeccionista sin ser perfeccionista, digamos, ¿no? 80-20, ¿no? Ajá. Total. Sí, pues ese nivel de responsabilidad en verdad es clave. O sea, yo en mi pico he manejado 40 personas y sí, hay ese nivel de estrés de que, oye, si si yo no pongo de mi parte, el día de mañana todas estas personas pueden perder su trabajo, están atrasando sus carreras, etcétera, etcétera, Total, hay ¿no? gente que confía en ti, especialmente en la primera etapa, ¿no? Que no hay un producto o no hay un equipo gigante detrás que te soporte, eres tú con una idea loca y creen en ti. Pero sí, no, de nuevo, lo mejor que me ha pasado, pero tenía más pelo cuando arrancó Winwood. ¿Y hay algún principio de negocios que tú has aprendido, que te han enseñado, que leíste, que escuchaste en un podcast, viste en un video, al cual como que siempre recurres, o sea, siempre vuelves, siempre lo tienes que recordar y te das cuenta lo importante que es? No sé si, no te diría que algún principio específico. Creo que me llevo más los aprendizajes de la época de McKinsey, de sentir que no importa qué te tiren al frente, todos los problemas son resolvibles. O sea, de estar en una sala a que cuando 11 de la noche de la nada te cambien toda la presentación y tienes que hacer un cambio para la presentación a las 9 de la mañana al día siguiente y te das cuenta que al final todo lo logras. Te enseña a Nunca te trabajar. enseña a trabajar y que todo al final, que te estreses no va a ayudar en nada, simplemente tener esa flexibilidad y esa tranquilidad de que metiendo las horas todo va a salir. Hay un libro que me gusta mucho que se llama The Almanac of Naval Ravikant. Sí, es ¿Lo has buenísimo, lo he leído? leído, sí. Eh, Amo ese naval. es un capo, pero siento que yo ahora me lo regaló Pato, que es el country manager de México, en una época en que sí fue bastante difícil en Winwood. En un momento veníamos de un 2022 que fue increíble, que crecimos 4x y tuvimos el año más alto de rentabilidad. 2022 fue todo para arriba. 2023 arrancó así, tuvimos nuestro primer quarter negativo, entonces tuvimos que ajustarnos los pantalones, frenar, tomar decisiones y achicarnos en algunos mercados para poder volver a crecer ordenados. Y en ese momento Pato me regaló este libro y me encantó. Siento que depende del momento de tu vida, cuando lo lees, te llevas insights o aprendizajes diferentes y ahora yo se lo he regalado a varias personas. Y hay muchísimos insights distintos que puedes rescatar de ese Total, es libro. que siento que no te dice, a ver si te sentiste lo mismo, pero es que no te dice cómo manejar tu vida o qué hacer, sino que te pone en el mindset correcto para tú hacer esa introspección y tomar las decisiones. Tampoco te dice, haz esto, esto y esto, sino te da como el framework. Son como principios, filosofías Exacto. que luego tú vives tu vida y en el momento vas reconociendo como que, uy, este es el momento donde tengo que aplicar X o Y. Totalmente, totalmente. Sí, también hay un podcast que él hace, que él se volvió conocido, o sea, fuera de ser inversionista y emprendedor, tuvo un tweet thread, o sea, un hilo de Twitter que él lo llamó How to Get Rich Without Being Lucky o algo por el estilo. Creo, How to Get Rich, ¿Ya? y que le puso este nombre bien Sí, clickbait. sí, claro. Y ahorita cualquiera que esté escuchando puede encontrar en Spotify, me imagino que Apple Podcast también y en YouTube, la versión de audio que dura como 3 horas y media donde entra en detalle a qué se refería con cada cosa escrita en el Twitter. Muy bueno, ¿no? How to Get Rich de Naval Ravikant. Una de las cosas más interesantes que me parece que menciona, él habla de muchas cosas, ¿no? Habla de leverage, por ejemplo, de cómo en el pasado, o sea, hace 100 años, la principal manera en la cual te podías apalancar como dueño de negocio era a través de personas, Claro. ¿no? O sea, human capital, ¿no? O sea, tú tenías la plata, podías contratar a un montón de personas para tu fábrica y así te apalancabas, ¿no? Y un poco niños a lo que hablábamos antes de tú como dueño de negocio tienes que dedicar tu tiempo a las tareas de mayor impacto y haces que otras personas hagan otras tareas que no necesariamente es la mejor inversión de tu tiempo. Perfecto. Luego nació el apalancamiento financiero, ¿no? Y ahí tienes a Wall Street y cómo puedes simplemente invertir y poner capital y así tener apalancamiento. Y ahora en la era moderna tenemos código y media,
¿no? Tú puedes desarrollar un aplicativo que una vez que lo desarrollas lo puedes imprimir infinitas veces gratis, como también este podcast es media, estamos sentando acá por un par de horas y potencialmente 1 millón de personas lo pueden escuchar en el tiempo sin ningún costo adicional de la primera vez que grabamos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes ir mezclando estas diferentes maneras de apalancarte? Más personas, más capital financiero como hicieron ustedes, más código, ¿no? Para ver la data, para transaccionar, etcétera, etcétera. Y cosas de brand, iniciativas de contenido, de media, los ayuda a apalancarse más. Y la otra que aprendí que me pareció súper interesante, él habla de specific knowledge, lo llama, ¿no? Como conocimiento específico, que es cómo creas un conocimiento que de cierta manera nadie más o muy poca gente puede replicar por combinar 2, 3, 4 cosas, conocimientos que para la persona común no encontraría relación, y eso lo huele muy difícil de enseñar, de copiar, ¿no? Entonces tú podrías decir, tengo mi experiencia de consultor, con ahora todo este tema de inmuebles, pero también tengo la parte tech y la parte de VC. Si combino todo esto, puedo crear una startup que escala, que es Winwood, ¿no? Total. Así que sí, recomendado el libro de Naval. Hablando de startups y emprendimiento, a mí me gusta preguntar, o sea, ¿qué bullshit ves en esta industria? No, mencionaste anteriormente de que muchos que entran en este mundo de startups a jugar este juego de venture capital, de recaudar capital, nunca llegan a ser rentables, ¿no? Entonces no están creando negocios de verdad, están creando básicamente una gráfica para recaudar la siguiente ronda y eso es. ¿Qué otras cosas tal vez tú estás en contra con el status quo de hoy en día de emprendimiento? Mira, yo creo que igual dentro de todo, el año pasado se hizo un ajuste muy fuerte, pero necesario, me pareció, a nivel de valorizaciones y levantamiento. No para todo, yo creo que lamentablemente hay empresas muy buenas que no han podido levantar capital, pero tiene que haber, o sea, para mí hay dos tipos de empresas, ¿no? O son empresas 100% tech, o son empresas que son tech-enabled, que son como somos nosotros, que te hacen más eficientes, pero son muy distintas. Yo creo que lo que no me gustaba y un poco del bullshit es que se estaba agrupando a todas las startups en la misma bolsa. Entonces también era una competencia de ego de, tú levantaste 10 millones, yo levanté 12, yo 15, yo 20, yo 30. Mi negocio puede ser que necesite 30, el tuyo puede ser que necesite 3. Entonces yo creo que también había una parte de ego de mientras más capital levantabas, mejores, y competencia de los mismos VCs a los founders, más es mejor, quema, crece. De ahí viene tu post en LinkedIn de mira, recaudamos esta ronda, pero detrás de escenas todo está quemando. Exactamente. Entonces yo sí creo que como todo, como en todos lados, hay gente muy buena, también hay mucho bullshit. Entonces lo difícil es poder diferenciar de quienes en verdad están creando valor a la sociedad, creando productos y servicios que la gente necesita, generando trabajos, y a la larga tienes que ser rentable. O sea, hagas una cosa o otro, tiene algún momento. Y hay empresas, que yo siempre le digo, estás haciendo el próximo Facebook, está bien que quemes plata porque estás reinventando la rueda. Si haces un negocio como el nuestro, yo con qué cara le digo a mi abuelo, a mi papá, que vienen haciendo esto hace años, no, yo para competir te tengo que quemar $1 millón al mes, tú das plata, pero yo me puedo dar ese lujo, ¿no? Entonces creo que hay negocios que necesitas empujar esa rentabilidad al comienzo. Eso lo que mencionas de ser una empresa tech de verdad versus una empresa tech-enabled fue justo un gran problema, por ejemplo, con WeWork. Total. ¿No? De que se pintaron como esta empresa tech, ¿no? Y levantaron un montón de capital de SoftBank a partir de eso, pero no eran una empresa tech. Tenían tecnología, así tech-enabled como ustedes, para, no, el app y todo, y de seguro un montón de data sobre sus usuarios, clientes, pero al final del día era un negocio de real estate, de alquiler de oficinas. No, y al final creo que esas empresas tech-enabled estás en un punto medio. Tampoco te las deberían valorizar como una empresa, imagínate, voy a decir, como una empresa de alquiler de oficinas tradicional que se ha mantenido stagnant o ha crecido 10% por año, últimos 10 años. WeWork en tiempo récord se posicionó como una marca en todo el mundo, el mejor real estate en cada ciudad, un reconocimiento alucinante. Toda la parte de tech y data que tiene un valor, pero tampoco la puedes valorizar a múltiplos de ventas como una empresa 100% de software
al otro extremo, ¿no? Entonces creo que totalmente de acuerdo contigo que es un balance y vemos muchas empresas que por levantar a valoraciones más altas se disparan en el pie porque ya después la siguiente ronda Tienes que justificarla, tienes que llegar a su es facturación. imposible llegar a ese hype, ¿no? Entonces es difícil decir que no a plata o valorización más alta, pero si tienes si estás jugando a corto plazo, obviamente la respuesta es esa, pero si quieres a largo plazo y a cada ronda que tus inversionistas ganen más y más y más y que sea una curva para arriba, creo que es importante buscar esa valorización sensata con la que tú te sientas cómodo. Claro, y lo que tú dices es que este problema de sobre levantar capital genera el problema que no, luego tienes que facturar para justificar la valorización de esa última ronda y te obliga a hacer cosas, en muchos casos, tal vez no sensatas, como, oye, vamos a abrir nuevas unidades de negocio, tenemos que llegar a nuevos públicos porque con nuestro público core, con nuestro servicio core, que tal vez hasta le está yendo bien, o sea, no llegamos a la valorización, o sea, no hay suficiente mercado para facturar lo que necesitamos facturar para llegar a esa valorización, entonces tienes que empezar de nuevo, nuevas unidades de negocio, ampliar nuevos mercados y se pierde esa calidad de servicio que hemos hablado antes, se pierde tal vez la marca. Total, yo creo que sí es necesario, si quieres hacer algo disruptivo global, sí tienes que levantar capital para hacerlo, porque si no, no vas a poder crecer a esa velocidad. Pero lo difícil es encontrar ese timing de cuando ya validaste el concepto, ya tienes la empresa, el concepto suficientemente maduro para ya meterle esa plata fuerte y crecer rápido. Siento que hay muchas empresas que terminan levantando ese capital fuerte antes de tener esa validación, tienen esa presión de los VCs de crecer, pero todavía ni siquiera saben bien cómo lo quieren hacer. Entonces eso terminas quemando plata porque no tienes otra, ¿no? En cambio, cuando ya tienes la empresa desarrollada, probada, ya iteraste, ya lo tienes como listo para escalar, ahí le metes estas rondas grandes y hemos visto muchos casos a nivel mundial que son exitosos, pero es mucho de timing. Y un poco en líneas a lo que dices, por ejemplo, mi experiencia más en marketing, en growth y esos temas, lo que te recomienda, por ejemplo, una típica aceleradora como Y Combinator es, al inicio, o sea, no te marketees mucho, habla con tus clientes, itera sobre el producto, logra ese NPS, esa satisfacción de cliente que sea alto, por ahí que prueba unas iniciativas de marketing, de ventas, mide ese costo de adquirir cada cliente, el CAC, trata de averiguar un poco cuál puede ser el valor de por vida de cada cliente. Entonces tienes esa ecuación, ¿no? O sea, quieres que tu costo de adquirir un cliente sea menor que el valor de por vida de cada cliente y una vez de que sabes de que esa ecuación es rentable, de que no estás perdiendo dinero cada vez que consigues un nuevo cliente, sino todo lo contrario, lo que esperas, ganar dinero con cada cliente. Luego haces lo que tú dices, ya, recaudamos la ronda e inyectamos todo ese capital para crecer de manera rentable. Muchas empresas, como tú dices, inyectan ese capital muy temprano, la ecuación de adquirir cada cliente no le es rentable y simplemente están acelerando el proceso de quemar todo ese dinero y probablemente quebrar. Totalmente de acuerdo. Me da mucha curiosidad qué piensas sobre Flow, la nueva empresa de Adam Newman, porque siento que si bien no es un competidor de ustedes para nada, está medio relacionado y técnicamente fue la primera empresa en ser unicornio antes de lanzarse. Y para los que no saben qué es Flow, técnicamente WeWork iba a ser una empresa residencial antes de una empresa de oficinas. El fundador, Adam Newman, de seguro tal vez han visto We Crash, la serie en Apple, muy buena. Eventualmente va al tema de oficinas en lugar de residencial, pasa todo lo que ya sabemos que pasó, la empresa se sobrevalorizó, lo votan a él, pero él ahora empezó una nueva empresa que se llama Flow, donde básicamente es como una suscripción de WeWork, pero en lugar de ser tu oficina es donde vives, ¿no? Para gente joven, principalmente en Estados Unidos, entonces casi como comprar una suscripción a un condominio donde te dan todas las amenidades, seguro harán fiestas, muy en la onda de WeWork, etcétera, ¿no? Mira, yo creo que por un lado súper interesante, porque hay varias tendencias. La gente joven, o sea, el porcentaje de gente de menor a 35 años que se compra una casa, un departamento para vivir, ha caído drásticamente en los últimos 40 años. Entonces, sí hay una masa crítica de la población que está alquilando y no comprando. Entonces, sí hay un trend macro, por así decirlo, que hace que lo vuelva interesante. Y Adam Newman sabemos que para crear conceptos y cultura es un genio en ese lado, ¿no? Entonces,
A mí me da mucha curiosidad ver cómo termina dando la vuelta a Flow. Lo he Ellos están escuchado. comprando Ellos han comprado. edificios. Sí, entonces Que eso es... han comprado, no, han comprado y por eso justificaron su valuation porque tenía una cantidad de real estate atrás, pero igual era una locura. Yo creo que lo he escuchado hablar también varias veces de un concepto de rent to own y de beneficios, no cashback, pero de tener beneficios o en la misma comunidad del edificio donde vives o en negocios aliados por pagar tu renta. Hay una Creo empresa que que se llama Build que también hace eso, ¿no? exacto, exacto. Entonces creo que hay un segmento interesante hacia ese lado de darle más beneficios al inquilino, mantenerlo en en esta comunidad donde viven y que tu vida ya no vivas en tu departamento aislado, sino que verdaderamente te integres y que los edificios, los amenities de los edificios no solo sean un clickbait para vender depas, sino que en verdad los use la gente y los disfruten. Creo que todavía está muy temprano para decir cómo les va a ir. No conozco un edificio de Flow, no he ido, pero ya tocará ver qué están haciendo. En líneas a lo de meterse ustedes a real estate y ser ya dueños de los edificios, ese modelo de Build, ¿te imaginas implementando algo de ese como beneficios por alquiler, me imagino? Que para los que no saben, ¿no? Es una tarjeta, si no me equivoco, es una tarjeta de crédito que te dan cuando tú alquilas, o sea, alquilas tu departamento, no importa dónde, te dan esa tarjeta de crédito y por tú usar esa tarjeta de crédito te dan beneficios, como tú dijiste, alrededor de tu zona, ¿no? Total. Y puntos para viajes, entre otras cosas. Exacto. Mira, nosotros, sí, a pesar de estar en 5 países, 8 ciudades, casi 20% de todos nuestros clientes del año pasado reservaron 2 veces o más en Winwood. Entonces, no es una suscripción recurrente, no es que 100% sea recurrente, pero igual tenemos un porcentaje de clientes frecuentes bastante alto. Estamos a punto de lanzar Winwood Points, que vamos a darle beneficios dentro de Winwood y también descuentos en marcas aliadas para los clientes frecuentes, pero totalmente de acuerdo que hacia eso tenemos que ir, ¿no? Cada vez fidelizar más a los clientes, que no sea una pregunta de si alquilan un Winwood o no, ya están tan metidos en el ecosistema que les hace sentido y tienen tantos beneficios que se meten. La parte del real estate yo creo que hay etapas. No te diría que en el corto plazo ni mediano nosotros ser dueños, pero ir metiéndonos más a ese know-how, a levantar el fondo, a traer estos deals un poco más institucionales. Hay varios edificios que hemos visto best in class de cómo los han podido remodelar y darle una segunda vida solo por estar en las mejores zonas. Y lo hemos visto más en México. Siento que todavía, por ejemplo, en Colombia, en Perú, hay mucho potencial para ese tipo de desarrollos. ¿Qué otros trends estás viendo en líneas a lo que dijiste de que más gente está alquilando? ¿Qué me dices de, por ejemplo, de los nómades? Cuando empezamos era un clickbait, o sea, era una palabra que todo el mundo usaba. Post Pero pandemia, me imagino que es más popular gracias a que más gente se ha dado cuenta de que puede trabajar de manera remota. total, y en verdad, bueno, fueron los que salvaron Winwood en un momento, porque cuando nadie más estaba viajando, venía gente que se quedaba de 2 semanas a 3, 4 meses, trabajaba remoto. Medellín está teniendo un boom de nómadas digitales, es una locura. Camina y Se vuelve un tech hub. Se vuelve un tech hub. Y Ciudad de México, caminas por la calle y de los cafés de las esquinas escuchas 10 idiomas, gente trabajando de ahí, de todos lados. Entonces yo sí creo que es un mercado muy importante. Y yo en teoría o sea, vivo una maleta. Cada 2, 3 semanas me mudo y estoy viviendo 100% nómada. Así que... Estaba escuchando un podcast con un pata que se llama Peter Levels, que es un programador, un indie hacker, que tiene varios proyectos, le va súper bien, y uno de sus proyectos se llama Nomadlist. Entonces es como una comunidad de nómades. Y él dio el siguiente insight que me pareció súper interesante, de que cuando tú dices la palabra nómade, piensas en alguien que, como tú tal vez mencionas, se mueve cada semana o cada 2 semanas, pero él siente que la mayoría de personas, y él lo llama, son slow mats, de que se mueven seguido, sí, viven en distintas ciudades, pero en cada ciudad se quedarán tal vez 4 a 5 meses. No es que se están No es que moviendo tanto, se instalan. Ah, tienen todas las experiencias que quieren tener y luego se mueven. Y eso también me hace mucho sentido para tu modelo en Winwood, donde, ok, no me voy a quedar en un Airbnb por 5 meses porque quiero un poco más de... una mayor calidad, se podría decir, una mayor estandarización, una mayor confianza. Desempacar la maleta, instalarte y... Exacto. Y tampoco quiero ir a un hotel porque tal vez es menos privado.
Entonces me hace mucho sentido el modelo de Winwood. Yo, por ejemplo, que ahora tengo este podcast y quiero viajar como Slowmad, instalarme 2 meses en México o en Colombia o en otro lugar, Winwood va a ser ahí mi primera Ya opción. tienes tus locales donde hacerlo. Pero 100%, y cuando también ha ido cambiando el tipo de cliente core de Winwood. Cuando empezamos, y el primer año te diría, nuestra estadía promedio era de menos de 3 noches. Ahora tenemos casi 25% de los clientes que se quedan entre 1 y 6 meses, y son muchos de estos slow mads. Y gente que, porque también ha habido, como dices, yo creo que en un momento el trabajo virtual y remoto estaba en su pico, ahora ha habido mucho más regreso a las oficinas, pero también vemos muchas multinacionales que tienen oficinas en varios países, entonces le dan la facilidad a la gente de que quieres trabajar 6 meses en nuestra oficina de Colombia, perfecto, anda a la oficina, pero trabaja de ahí te puedes ir a México, te puedes ir a Lima, pero ya no es tanto de acuerdo el nómada, hay algunos, ¿no? Que está en Bali corriendo tabla, sino que es más este punto medio de tener esa presencia física en las oficinas o en la empresa donde chambean, pero tener esa flexibilidad de estar moviéndose y al final lo que quieren nuestros clientes es flexibilidad, de un día o un año, y poder tener esa flexibilidad de si cambian sus planes, cambian sus planes. ¿Qué otras oportunidades de negocio ves en tu industria de turismo, viajes, hotelería? Buena pregunta. Yo creo, de lo que veo, es que cada vez la industria se está especializando más. Ya el hotel 3 4 estrellas, que no tiene nada especial, está en caída. O sea, los clientes que quieren lujo, quieren ultra lujo y quieren ir a esos hoteles remotos en el medio de la nada donde tienen un nivel de servicio incomparable. El que quiere quedarse para, no sé, 3 4 meses en una ciudad, puede quedarse en el modelo de Winwood, pero yo creo, cada vez veo, especialmente para el segmento bajo, soluciones muy creativas. Me quedé en Tokio en un hotel cápsula que literalmente, pero impecable. ¿Ah? Llegabas, tenías los baños comunales, tenías la zona de coworking, no sé la cantidad de gente trabajando ahí de todos lados. Guardabas tu maleta, un closet separado por como cubículos, y ahí entrabas a dormir en tu Tu huequito tubito. y ya estabas. Los he visto en Ámsterdam. Y me pareció espectacular, o sea, para alguien que no quiere gastar poco, pero por eso creo que se viene mucha disrupción en la industria, porque cada vez más los viajeros que quieren trabajar, que quieren viajar de aventura, van a ir full aventura. Los que quieren ecoturismo van a ir full eco. Entonces, Sobre todo tu brand ya tienes sobre eso. exacto. Entonces cada vez más especialización y ya menos one size fits all, ¿no? Y fuera de la estadía misma, o sea, cosas tal vez alrededor, desde restaurantes, temas de cómo mejor viajar, experiencias que has visto. Yo veo mucho más integración dentro de los players de las diferentes industrias. O sea, antes tenías el hotel típico, no sé, el Marriott gigante en la mejor zona de esa ciudad, ibas y tenía todo. Tenía 4 restaurantes, entonces había una experiencia de no moverse del hotel. Lo que yo veo ahora es, ya te puedes quedar en un depa o en un hostal, pero ellos mismos te recomiendan la lavandería de la esquina, te recomiendan los 3 restaurantes. Entonces se está haciendo como clusters de experiencias que tienen alianzas más que un solo operador que tiene todas. Entonces ya te da más especialización. El que tiene el restaurante es el mejor chef. La lavandería, súper digital, que es lo más eficiente posible. Entonces siento que ha ido mejorando mucho, que te sientas más como en casa en ciudades donde puede ser que no conozcas a una sola persona, a través de un nivel de personalización más único, ¿no? Y fuera de tu industria, ¿qué oportunidades de negocio ves? Uy, miles. O sea, de seguro hay muchas que dices, ya estoy metidísimo en Winwood, no está yendo bien, pero mira, si no estuviese Winwood o pase lo que pase, tengo esta idea acá, esta idea acá, esta idea acá. Estoy seguro que tienes varias porque todo emprendedor siempre está pensando. Mira, yo siempre, desde que estaba en la universidad, tenía un notes ahí en mi celular donde ponía todas mis ideas de negocio. Sí te diría que los últimos años, cada vez que sale una, se la trato, se la doy a otras personas, a amigos, a mi hermano, a gente que si alguien la quiere desarrollar, que la haga, porque siento que estoy tan enfocado en Winwood que no me he querido desviar, pero, pero muchísimas. La verdad que tengo unos amigos ahora que están haciendo un nuevo, o sea, había un boom de Dark Kitchens, que ha estado haciendo cosas muy interesantes. Pero yo he estado más, te diría que las últimas, más metidas en el mundo inmobiliario. O sea,
desde temas de fractionals que en un momento estaban booming, están volviendo ¿Qué es algunos eso? que tú puedas comprar un porcentaje muy chico de un departamento. Entonces, gente que, imagínate, querías invertir $100,000 en vez de comprar todos en uno, invertir un quinto de esos en Perú, uno en México, uno en España, entonces te diversifica un poco el riesgo. Hemos visto el concepto de timeshares que fue muy común en los 80s, 90s, Que tiene mala fama en muy parte. mala fama, porque al final la gente terminaba comprando un producto que era muy poco líquido. Entonces, imagínate, compras el timeshare de Marriott, ¿a quién le ibas a vender ese porcentaje? Entonces ya básicamente era plata hundida, que lo usaba cierta cantidad de noches al año, pero hemos visto varias empresas que le están dando la vuelta, al final ofreciendo mercados secundarios para que tú puedas invertir en la etapa de construcción de una casa y después la puedas revender en la etapa final. Entonces, creo que al final dentro del mundo del real estate veo mucho potencial, pero totalmente de acuerdo que la lista de notes de ideas siempre se No, y mantiene a través de este actualizada. podcast he aprendido de que, o sea, la industria en verdad es infinitamente grande. Total. Y a mí yo nunca me... Siento que en la industria de startups hay cosas increíbles, pero también a veces termino conociendo gente que viene manejando su negocio de hace 20, 30, 50 años en industrias que pueden sonar lo menos sexy posibles, pero son negocios alucinantes. Normalmente los retornos van a ser más altos mientras menos sexy sea, porque Total, menos gente hay con quien total, competir. total. Desde capacitaciones virtuales para minas, ayer me contaron una empresa súper interesante, a manejo de basura. Vi una solución muy interesante que convertían todos los residuos de basura, obviamente los prefiltraban y los terminaban convirtiendo en carbón que podía ser reutilizado para agricultura y otras cosas que nunca te imaginas, pero bueno, estuve en Endeavor, en la gala en Nueva York el año pasado, y conocí a un emprendedor que nos dio una charla, que fue uno de los emprendedores Endeavor del año, es indonés, venía de un pueblo de pescadores artesanales, y básicamente a través de tecnología y maximizando en base al movimiento de los pescados, qué tanta hambre tenían, cuánta comida le tenían que dar, maximizaban el nivel de crecimiento, y es una empresa gigante, y dices, nunca se me hubiese ocurrido. Entonces unos PhDs matemáticos. Exacto, pero regresa al tema de Naval de Specific Knowledge, de que la persona que nació en ese pueblito, que tenía esa experiencia, se le va a ocurrir esa idea. Entonces hay que enfocarse en lo que es bueno y la experiencia que tienes, donde puedes agregar valor y diferenciadores, ¿no? Y en líneas a escoger el negocio, es casi como escoger un juego, ¿no? ¿Qué juego quieres jugar? ¿No? Puedes, por un lado, decir, ya voy a entrar a este juego de Venture Capital y competir con personas capas como tú, ¿no? Los que han ido a las mejores universidades, han tenido buenos trabajos, que se juntan con otra gente igual de capa de inteligente y hacen estos negocios monstruosos de alto riesgo pero alto impacto. Luego hay muchas oportunidades de negocio, tal vez más bootstrap, ¿no? Donde creces en base a los propios retornos del negocio, negocios más de cash flow, de servicios. Hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos hay un boom de esos negocios aburridos, ¿no? Porque porque las viejas generaciones, los boomers, ya se han retirado, ya se están retirando, quieren ver a quién le venden el negocio, porque el hijo, la hija ahí no quiere manejar el negocio del papá. Y son negocios que todo el mundo necesita, ¿no? Desde la lavandería, el car wash, negocios hasta inmobiliarios que para muchas personas pueden ser negocios aburridos, lentos, entre otros, que son no negocios que necesariamente un VC te va a dar millones porque no cumple con su teoría de inversión, pero que pueden generar millones y rentabilidad mensual, ¿no? ¿Has conversado con gente que te ha pedido consejos sobre qué tipo de negocio debería abarcar o no y cómo los ayudas a pensar cómo elegir su juego, ¿no? En líneas también a lo que mencionábamos del specific knowledge, ¿no? Haz algo que seas bueno, que probablemente te guste, pero que también esté en líneas al estilo de vida que quieres tener. Porque el estilo de vida que tú has escogido es mucho más estresante que muchos otros juegos que alguien podría jugar. Totalmente. Yo creo que al final la decisión tiene dos partes. Una es tu modelo de negocio, hacia dónde va. Tiene ese componente que a los VCs les puede gustar, de que tiene que ser escalable, tiene que ser disruptivo, tiene que ser diferente a lo que está haciendo el resto de competidores, de personas, y tienes que pensar en una escala global, porque para ellos recibir los retornos que tienen que recibir para repagar su fondo,
tiene que en verdad, verdaderamente ser una empresa gigante. Que valga cientos de millones. Exacto. Entonces, si es que primero de todo, tienes que ver si tu negocio va para eso o no va para eso. Es el primer fit. Y lo segundo es tú como founder, ¿qué quieres? Yo respeto, y también, de nuevo, parte del bullshit, yo he visto founders hablar muy mal de los bootstrap business. Yo los respeto muchísimo. O sea, hay gente que puede armar su propio negocio que dure años a un nivel en que le paga una vida cómoda. Como tu familia. Total. Y lo respeto. Me parece que es muy exitoso. De una manera, controlas al final tu empresa, tienes mucho más control, más ownership de lo tuyo. No tienes un board. No, exacto, no tienes que estar rindiéndole cuentas a nadie, pero depende al final, como digo, como hablábamos, ¿no? De qué tipo de vida quieres tener. Si es que es más a tu manera, a tu estilo, a crecer a una manera más orgánica, pero si es que quieres irte al full VC mode y crecer fuerte, tampoco no te puedes quejar después por la responsabilidad que viene amarrada a eso, ¿no? Me da mucha curiosidad qué piensas en líneas de lo que estábamos hablando de oportunidades de negocio, independientemente de la oportunidad de negocio o industria, en líneas al nombre del programa, la era digital. ¿Qué tendencias ves en líneas a digitalización? Tú obviamente tienes que estar encima de varias cosas para tu negocio. ¿Qué tendencias ves en tendencias de consumidor? No sé si tienes alguna opinión sobre qué tan impactante o no va a ser AI o blockchain o... Justo te iba a decir AI, y creo que siempre en el mundo tech hay estas modas, ¿no? Y qué va saliendo. Pero me parece que el AI es bien diferente a otras modas pasadas porque ves el impacto muy claro. O sea, nosotros no hemos desarrollado un AI propio, pero sí estamos usando AI para automatizar muchos de los mensajes, principalmente inbound. Y el impacto que hemos visto es alucinante. O sea, automatizar el upselling en base a las respuestas de los usuarios y las horas que da, sabe a qué cliente ofrecerle un late checkout, a quién un early check-in, a quién vender una limpieza extra. Todos los mensajes de respuesta de todos los hot leads te los contesta inmediatamente y con un nivel de profundidad que a mí me sorprendió. Nosotros venimos probando soluciones de AI hace ya 2 años y le faltaba. Y recién este año, con un par que hemos visto que ya están a otro nivel, creo que sí va a ser disruptivo para todas las industrias. No tienes, hay gente que dice que tienes que crear tu propia solución, para nada, pero tienes que meterte al trend para saber qué está pasando y cómo puede beneficiarte, porque si estás lejos o atrasado en esa curva, después el catch-up yo creo que va a ser cada vez más difícil. Más o lo que hablamos de ser tech-enabled, ¿no? Ser AI-enabled en este caso. Total. Y tienes que probarlo, tienes que meterte. Es como decir que nosotros no creemos en revenue management automatizado. Tiene ningún sentido. O sea, si hay hay una herramienta que te va a ayudar a vender más, ser más eficiente, pruébala. Funcionará mejor en algunas industrias, otras sí, otras no, pero yo sí creo que es un trend que ha llegado para quedarse. ¿Qué otros? Yo veo, me ha sorprendido el nivel de... Esto ya viene hace como 2-3 años, pero te diría mucho del tech-enabled, pero ayudando para crear experiencias offline. He visto muchas tendencias hemos visto ahorita el boom de pádel, hemos visto ahorita el boom de muchos therapy centers de ice baths y masajes y clubes sociales. Yo creo que mucho también se da por post pandemia de la gente encerrada a más vivir, a salir, una generación que tuvo universidad virtual, trabajos virtuales, que quiere salir y conocer gente y he visto cómo hay varios modelos que han logrado usar tecnología para ser eficientes y crecer rápido, pero mantener esa conexión humana, que me parece interesante porque va bastante casi opuesto al trend de AI que estábamos hablando, pero he visto varias empresas que lo están haciendo bien para poder escalar, ser eficientes a través de tecnología, pero mantener esa conexión humana que yo creo que tampoco la tecnología nunca la va a reemplazar. Entonces creo que estamos en un momento interesante en ver qué se automatiza, qué se digitaliza, qué los consumidores terminan diciendo, eso no lo voy a reemplazar, yo quiero hacerlo de esta manera old school para siempre. Entonces creo que eso va a ser interesante ver en cada industria hacia dónde va la tendencia y no siempre en todas va a ir a full automatización o reemplazo. Nosotros como humanos no cambiamos. O sea, cambian las cosas alrededor nuestro, cambian las tecnologías, puede haber una pandemia que cambia cómo tenemos que comportarnos por unos años, pero volvemos a querer conectar con otras personas, juntarnos, hacer amistades, viajar. O sea, esas cosas son bien innate, son bien profundas nuestras y es importante reconocer
porque es mejor basar tu negocio en estas cosas que nunca van a cambiar, ¿no? Mencioné Jeff Bezos también antes en esta conversación y él tiene esta teoría de que hay que invertir en las cosas que no van a cambiar, ¿no? Él dice, las personas siempre van a querer una mayor selección de productos, siempre van a querer mejores precios y siempre van a querer que les llegue más rápido. Si invertimos en esas tres cosas, no importa AI, blockchain, qué es lo que viene, vamos a dar una buena experiencia al consumidor. Totalmente, totalmente. Y tal vez en líneas a eso, aunque al contrario, ¿qué ha cambiado en la manera de cómo tú organizas tu tiempo desde que empezaste? ¿No? O sea, de nuevo, tu primer negocio, al inicio hacías de todo. Hoy en día ya más organizado, hemos hablado de cómo tienes que enfocarte más en las tareas de mayor impacto. Pero en líneas a tu día a día, cómo pasas un martes cualquiera, ¿qué te ha ayudado a ser más eficiente y productivo? Mira, yo creo que especialmente los primeros años, obviamente ya hemos hablado de muchas de las dificultades, de los retos, de todo lo que venía. Yo sí creo que yo sí lo vi necesario dedicarle el 110% a Winwood para sacarlo, especialmente en esos primeros años, para poder probar el concepto, sacarlo adelante, romper todas esas barreras iniciales. Entonces yo te diría que de balance, work-life balance, los primeros años no tenía demasiado. Obviamente, como todo, sí, viajaba un montón, divertido y todo bien, pero sí te diría que estaba extra en el extremo, en el lado de trabajar 24/7. Sí me he dado cuenta, especialmente el último año y medio, que para yo también estar a mi 100% y poder pensar no solo en solucionar la idea, el problema actual, sino cuál es el siguiente trend, cuál es el siguiente, el problema grande, anticiparme a los problemas, tengo que estar a mi 100%. Entonces sí te diría que estoy haciendo mucho deporte últimamente, leyendo más, despertándome cada vez más temprano. Entonces creo que he entrado a una rutina que, a pesar de los viajes y viajar cada 2 o 3 semanas, mantengo mi rutina, esté donde esté. Y siento que me ha ayudado muchísimo a tener más claridad mental de, ok, no solo pensar cómo sobrevivimos o cómo pagamos planillas al comienzo 3 meses, sino big picture, a dónde queremos estar este año, en 3, en 5, hacia dónde vamos, levantamiento de capital, con qué socios queremos involucrarnos. Entonces creo que sí ha cambiado, no te diría la intensidad, porque el nivel de chamba sigue siendo el mismo, sino que creo que me he vuelto más eficiente, pero también más estricto con mis no negociables, ¿no? Hacer deporte cierta cantidad de veces a la semana, empezó a hacer yoga, leer y El yoga es intenso. es Sudo intenso, más que en el gimnasio cuando he hecho yoga. es intenso, es intenso. La gente no cree, la gente cree que es cualquier cosa. No, tengo un grupo de amigos que cuando estoy en Lima, siempre lo hago todos los martes, hacemos clases de yoga y me ayuda para todo. Y en momentos de estrés, ¿cómo sales de esos momentos? ¿Hay algo que te ha ayudado? Yo creo que lo que más me ayuda es tener como un support network fuerte. Familia, mis socios, mi enamorada, inversionistas. Como siento que es más por naturaleza, personalidad. Cuando me pasa algo, como que mi primera intuición o reacción es cerrarme y tratar de yo resolverlo solo. Y lo que he aprendido es tratar de hablar. O sea, hay gente que te puede ayudar, gente que ha pasado por lo mismo y entender que no estamos solos. ¿Y han cambiado tus prioridades desde que empezaste? O sea, al inicio, o sigue siendo igual, me imagino, no, la vamos a romper cientos de millones, eso es. No, creo que en términos de expectativas y meta, sí sigue siendo la misma. Obviamente, cuando ves el primer deck de Winwood, te diría que el concepto no ha cambiado. Hasta teníamos Casa Winwood puesto en el primer deck, o sea, teníamos mucho el concepto. No teníamos la pandemia, entonces veías ese hockey stick de crecimiento y era. Ahorita ya seríamos unicornio casi. Pero te diría que las metas siguen siendo igual ambiciosas. Sí, mira hacia atrás y tenemos un equipo de 500 personas, 5 países, pero siento que no estamos ni al 10% de lo que queremos ser. O sea, nadie en el equipo creo que se siente contento o tranquilo con lo logrado, sino que queremos mucho más. Me parece un buen momento para acabar la conversación porque estoy seguro que va a haber una segunda parte. Quiero conversar en tal vez un año o algo así para ver dónde estamos. Cuando estés viviendo de Slow Mat en alguna otra ciudad en un Winwood. Probablemente en México va a ser el siguiente para ahí nos vamos a ver. Quiero hacer una dinámica, varias preguntas rápidas. Lo primero que venga a tu mente. Cuando piensas en la palabra exitoso o exitosa, ¿quién es la primera persona que viene a tu mente?
Mi papá. ¿Qué es algo que tú crees que es cierto que otras personas dirían que estás loco por creer? Que todos dicen de que las culturas en los países de Latinoamérica las diferencias culturales son mucho más fuertes que las similitudes. Yo creo que al revés, somos mucho más parecidos a lo que creemos, con algunas diferencias y diferentes acentos. Hace poco hablé con Rolando Arellano, un marquetero de acá, y dijo lo mismo. Es un buen insight. O sea, ayuda a personas a no limitarse y expandir mercado. Total, yo creo que nosotros mismos nos ponemos muchas barreras de, uy, no, Colombia es muy diferente. Sí, tiene sus complejidades, necesitas socios locales, necesitas gente, como todos, ¿no? No puedes esperar llegar y que de nada todo el mundo te abra las puertas, pero al final, en términos de trends de consumidor, hemos visto que son muy parecidos. Hemos hablado un poco de la siguiente, pero oportunidades de negocio en general que recomendarías a un amigo o familiar hoy. He visto un boom en desarrollos de tiny homes en zonas verdaderamente espectaculares. O sea, unas casas, bueno, hay una que me muero ganas de ir, que queda en la ceja de selva entre Cusco y Madre de Dios. Pero he visto un boom en, si haces un producto muy instagramiable, por así decirlo, casas chiquitas para 1 o 2 habitaciones en zonas remotas, hay un trend de viajes brutal para gente que en verdad quiere desconectar, ir a un sitio espectacular, relajarse y conociendo, bueno, en el Perú tenemos unos sitios tan increíbles que no han sido explotados y que creo que hay mucho, mucho potencial para hacer unos desarrollos interesantes por ahí. Y lo haces la experiencia alrededor, ¿no? También. Total. ¿Qué herramientas, softwares usas en tu día a día para gestionar tu negocio o vida? Bueno, te conté un par. La primera, Power BI, que me meto todo y ahí puedo ver el estatus, la salud de la empresa general. Tenemos un dashboard muy fuerte nosotros interno en el backend que hemos creado. Google Chat es el chat oficial que usamos en Winwood. Slack y bueno, varias más. Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar. Buena pregunta. Siento que mucha gente escucho decirle a potenciales empresarios que lo mantengan como side business o side hustle por mucho tiempo. Yo siento que para validar el concepto está bien, pero si en algún momento ya quieres que eso acelere, la única forma es dedicarle el 110%. All in, dar el salto. Sí. Si pudieras tomar un café o cerveza con cualquier persona histórica, ¿quién sería? Buena pregunta. ¿Viva o muerta? Vida muerta. Bueno, histórica lo veo más, te diría mi abuelo Ficuranga, nunca lo conocí, se murió un año antes que yo nazca y me han hablado maravillas, pero lo más importante de cómo él manejaba a sus empleados, a su equipo, que todo el mundo lo quería y siento que ahora teniendo un equipo tan grande podría beneficiarme mucho de sus insights y recomendaciones. Me encanta. Si solo pudieras hacer 2 horas de trabajo a la semana, ¿qué harías en esas 2 horas? Buena pregunta, 2 horas a la semana, 1 hora haría mi strategy meeting con los country managers y founders que la tenemos todas las semanas para estar enterado de qué es lo que está pasando, de los trends y cómo está la empresa. Y la otra hora sería scouting algún mercado en la siguiente ciudad de Winwood. Buscar de paz. Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería? ¿Vuelves a consultoría o...? No, bueno, yo casi fui polista profesional. A los 17 años tenía la duda de si quería. Sigo jugando y compito, o sea, no profesionalmente, pero sí, para Perú y muchas competencias internacionales. Pero en un momento casi me terminó de empujar por ese lado. Mejor compra de $100 o menos. Debes tener varias, tú que viajas bastante. Uy, buena pregunta. No sé si la mejor, pero la última, un AirTag. Me han perdido la maleta ya como 3 veces y ahora viajo con mi AirTag en la maleta y ya, todo tranquilo. Y tienes, o sea, tiene una app, ¿no? Nunca lo he usado. Tiene una app en Find My, como Find My iPhone y eso, te sale dónde está tu AirTag, entonces viajo con mi maleta tranquila. Está buena, esa es nueva. Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver, ¿qué escribirías? Pondría Home Experience, Hotel Quality, Winwood y las ciudades donde estamos. ¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado? Yo creo que viajar con todo lo que necesito. Antes, al comienzo, viajaba más con un carry-on, más en modo supervivencia. Ahora viajo hasta con mi pala de pádel, toda mi ropa de deporte. Entonces, lo que me he dado cuenta es que para en verdad tener una vida más balanceada, necesito sentirme en casa donde voy.
Y ganas tiempo también, seguro. Sí. No tener que buscar cosas por todos lados. Exacto. O sea, yo al comienzo yo viajaba un carry-on y decía, estoy ganando tiempo porque no espero la maleta. Pero el tiempo que ganaba ahí lo perdía, como dices, buscando otras cosas. Así que ahora viajo más preparado. Libro, ¿qué más has recomendado? Ya mencionaste el Almanac de Naval Ravikant. Me encantó Outliers, de Malcolm Gladwell. Bueno, Porque siento que también te ponen, para mí, en todos los temas de entrepreneurship, nadie te va a dar la solución o la receta de qué hacer, pero son libros que te ponen en el mindset correcto de empezar a pensar, ok, ¿yo qué ventajas competitivas tengo? ¿Yo a qué he estado expuesto? ¿Qué tengo yo que no tiene el resto de personas? Entonces, para mí, ese muy fue ese specific knowledge que hablamos antes. ese nuevo specific knowledge, porque tienes que tener ventajas competitivas, especialmente con hoy en día, con la tecnología. Te puede competir alguien, no estás compitiendo contra tu círculo cercano en Lima, estás compitiendo contra gente de todo el mundo, y yo sí creo que verdaderamente para triunfar o ser exitoso a nivel, a escala grande, necesitas poder tap into ese specific knowledge y lo que tú le ganas al resto. Me gusta. ¿Película qué más has recomendado? Recomiendo The Intouchables, que la vi, película francesa, la vi hace muchos años y la volví a ver hace poco y es buenísima. Esa me falta. Y la última, ¿cuál ha sido la mejor inversión que has realizado? Puede ser de tiempo, energía, dinero. Definitivamente gastarme el 100% de lo que tenía ahorrado para crear Winwood. No nos pudimos pagar sueldo el primer año. Me fui a negativo, pero siento que ese retorno de inversión se va a pagar bien. De nuevo, muchísimas gracias por venir. De todas maneras, la vamos a repetir. Como te dije al inicio, me parece increíble, me parece súper cool el negocio que han creado. Vamos a tener otra conversación porque quiero escuchar ya cuando estén en 10 países. Bueno, vamos por eso y no, gracias a ti por la invitación. Un gusto estar por acá. Ya la repetimos.